Muchachos, ¿ven mi pantalla? Sí, doctor. ¿Y, Sí, doctor. ¿y ven cuando cambia? Sí, Sí, doctor. Sí, está cambiando, ¿sí? Sí, sí, doctor. doctor. Ya, ahora sí. Bueno, después de muchas lunas, ya. Bueno, entonces, sé que vienen de una clase virtual, entonces quiero no alargar mucho este tema, pero sí decirles que este es un tema sumamente importante porque se trata de una de las enfermedades pulmonares de mayor frecuencia a nivel mundial y uno de los problemas de salud pública más importantes. Nosotros lo conocemos con las siglas de EPOC, que básicamente significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos conceptos actualizados, ¿sí? De una guía que se llama GOL, que básicamente es una guía internacional y que es bueno siempre tener la data actualizada para ver si es que algo ha cambiado en los últimos tiempos, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a conceptos son pocas las cosas que han cambiado desde, yo diría, del 2015 en adelante. ¿Qué es el EPOC? Es un síndrome. Entonces, si ya estamos hablando de un síndrome, estamos hablando de un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Básicamente respiratorios y heterogéneos, o sea que tiene diversidad de formas de presentación. ¿Ya? Diversidad de formas de presentación, obviamente todas en el campo respiratorio, ¿no? ¿Qué es prevenible? Eso es importante, o sea que, ¿no? Puedo prevenir que se presente esta enfermedad, que es tratable y se caracteriza por síntomas crónicos respiratorios y fundamentalmente por limitación del flujo aéreo y que esta si es que no se trata oportunamente, puede ser progresiva e irreversible. ¿Y qué afecta? Miren bien, a la vía aérea, a nivel de los bronquiolos, bronquios y bronquiolos, ¿ya? Generando una remodelación, una alteración de su estructura, con presentación de hipersecreción de las células caliciformes por aumento de moco y infiltración inflamatoria, fundamentalmente neutrofílica. Pero no solamente afecta a los bronquiolos, sino también a los alvéolos. A los alvéolos, ese lugar donde se realiza el intercambio gaseoso también está alterado por esta enfermedad, produciéndose fundamentalmente por un desequilibrio entre las proteasas, que son aquellas que generan esta enfermedad a través de diferentes mecanismos, y las antiproteasas que normalmente generamos nosotros para combatirlas, ¿no? Hay una preponderancia de las proteasas contra las antiproteasas y esto hace un desequilibrio que genera daño en el alveolo y destrucción de las paredes elásticas del alveolo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el EPOC va más allá. Genera una inflamación sistémica, ya no solamente localizada. Antes se pensaba que solamente era el pulmón, ahora se sabe que es sistémica, generando una disfunción en varios órganos, ¿no? Llámese músculos, ¿no? Llámese corazón, fundamentalmente, ¿no? Que van a llevar a una caquexia muscular y a problemas cardiovasculares que pueden acabar en la muerte del paciente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es EPOC. Ahora, las comorbilidades son importantes. El EPOC, el gran problema que tiene es que hace sinergia con todo lo malo. Llámese malo, digamos, a la diabetes, llámese malo a la insuficiencia cardíaca, a las arritmias, ¿no? Y se potencia y las potencia. ¿Y qué hace esto? Que estas enfermedades, al estar en un contexto de un paciente con EPOC, tomen mayor vigor, ¿no? Y sean más dañinas o más perjudiciales para la persona, y aumentando obviamente la morbilidad y la mortalidad. ¿Ya? Dije al inicio que era uno de los problemas más importantes de salud pública, y no solamente por su alta mortalidad, sino por su discapacidad. La discapacidad que genera en quien la porta y no la puede controlar, ya sea porque persiste la exposición a los factores de riesgo, ¿no? ¿Ya? O ya se encuentra en un estado avanzado, ¿no?
Ahora, ¿cómo hacemos su diagnóstico? Para hacer un diagnóstico, sí, es imprescindible, esto sí, es imprescindible realizar una espirometría. ¿Es la única forma de llegar al diagnóstico? No, hay otras formas de acercamiento, pero es el patrón de oro. El patrón de oro para el diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una espirometría. ¿Y qué tiene que mostrar esta espirometría? Que la relación entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital forzada es menor del 70%, o dicho matemáticamente o numéricamente 0.7, ¿sí? En el ejercicio postbroncodilatador. Si esto se cumple, este paciente, obviamente asociado a síntomas y factores de riesgo, tendrá el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Miren, este cuadrito, si bien es cierto, es de Fletcher y Peto, no es tan moderno, ¿ya? Nos muestra que las personas que comienzan a fumar, independiente del cese tabáquico, independiente que yo fume 30 años y deje de fumar o deje de fumar después de 35 años, ¿ya? No voy a poder alcanzar ya mi expectativa de vida. Mi expectativa de vida se va a limitar. Este es un cuadrito muy interesante, ¿no? Entonces, todo fumador, lamentablemente, ya no va a alcanzar su máxima extensión de vida, ¿no? Si lo comparamos con alguien que nunca ha fumado, ¿sí? Ahora, se hizo ya en el 2019 un estudio básicamente para ver la prevalencia, ¿no? Entre personas de entre los 30 y 79 años. Y se vio que a nivel mundial, miren, la prevalencia no es nada indesnable, del 10.3%. ¿Ya? Y otra cosa que apareció también es que, y hasta ahora se mantiene, es que el EPOC es la tercera causa de muerte en todo el mundo. La tercera. Y, como le decía, 2/3 de las personas que presentan mueren por causas no pulmonares, pero potenciadas por EPOC. Es por eso que la importancia de buscar comorbilidades en una persona que tiene EPOC, o en una persona con comorbilidades buscar la posibilidad de EPOC. Bueno, también se han hecho estudios a nivel latinoamericano, y eso es fundamental. Mayormente los estudios se han hecho en regiones de Sudamérica diferentes de Perú. ¿Por qué? Porque el índice tabáquico felizmente en Perú no es tan alto. No es que no se fume en el Perú, pero no en niveles comparados con otras regiones, ¿no? Uno de los estudios más importantes, diría yo, y si es siempre es bueno leerlo, es el estudio Platino. El estudio Platino se hizo en países como Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, ¿no? México, ¿no? Y se vio que la prevalencia, ¿no? Global para nuestros países latinoamericanos, ¿no? Los que formaron parte del estudio, estaba en el 14.3%, siendo una de las más altas la uruguaya, con el 19.7%. También se han hecho algunos estudios en Colombia, ¿no? Ahí también se han encontrado otras prevalencias, que va entre el 13.6% para varones y el 6.6% para mujeres. Ojo, pero una cosa importante que definió el estudio Platino y que sí es importante saber es que encontró un subdiagnóstico del 89%. ¿Qué significa eso? Que había un buen porcentaje de personas que iban caminando por la calle y que no sabían que tenían EPOC, que tenían síntomas, que tenían tos, que tenían dificultad respiratoria, pero nunca, o por voluntad propia o por exigencia, buscaron ayuda, ¿no? En un centro de salud, hospital, y se les realizó una espirometría y se les confirmó el EPOC, ¿no? Ya, entonces, miren, un subdiagnóstico sumamente importante, ¿ya? Y por otro lado, también había un porcentaje nada despreciable de diagnósticos erróneos, personas que les habían dicho que tenían problemas obstructivos y de repente en realidad no los tenían. De ahí la importancia de una espirometría para definir la enfermedad.
Si nosotros vamos un poco a la parte peruana, vemos que los fumadores actuales en este estudio, ya, ¿no?, que se hizo de prevalencia de época en el Perú, alcanza más o menos el 27% de la población. Pero miren cuando lo comparamos con exposición, o sea, no solamente a fumadores, sino fumadores pasivos, también hasta el 40% de la población en algún momento se ha expuesto a humo de tabaco. 6.4% son fumadores diarios, ¿no? ¿Ya? Y se encontró que 16.000 personas mueren cada año como consecuencia del tabaco. Ahora, estas siglas son sumamente importantes y son nuevas, o sea, ¿no? Que es el modelo GETOMIC, y que muestra genética, exposición y tiempo como factores de riesgo fundamental para la aparición de EPOC. Genética, ya sabemos que uno de los problemas que puede tener una persona que inicia tempranamente una EPOC es una deficiencia de alfa-1 antitripsina, una antiproteasa, ¿no? Ya, o aparición de polimorfismos, en especial de serpina y de la metaloproteinasa tipo 12, ¿no? Que son estas que destruyen las paredes elásticas, ¿no? Y disminuyen el retroceso alveolar y que se ha eliminado el dióxido de carbono, ¿no? Un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Ahí a nivel de las paredes, ¿no? El vaciamiento. Bien. Por otro lado, tenemos la exposición ambiental. Ahí tenemos fundamentalmente al tabaco. Ya, cada vez se ha ido disminuyendo como factor de riesgo el número de paquetes. Antes se hablaba de más de 20 paquetes año. Ahora la data dice que ya una persona con un índice tabáquico mayor de 10 paquetes año ya es un factor de riesgo demostrable para la aparición de EPOC, ¿no? Por otro lado, en países de Latinoamérica, en especial la parte andina, de la cual formamos parte, la exposición a biomasa es sumamente frecuente y ya se ha demostrado que una exposición mayor de 200 horas o 10 años es un factor de riesgo, al igual que exposición a otro tipo de vapores, humos o sustancias. Y miren, algo interesante y que nos atañe con importancia, como es la tuberculosis, es un factor de riesgo independiente. Y por otro lado, se ha demostrado que a través del tiempo ya existen personas que tienen desde la niñez un crecimiento desacelerado, para decirle palabras simples, un envejecimiento acelerado. ¿Por qué? Por un aumento del estrés oxidativo o por una destrucción temprana de los telómeros. Entonces, estas personas que tienen un envejecimiento acelerado tienen también mayor riesgo de hacer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y acá tenemos alguna data que sí quería compartirla con ustedes. Dijimos algo de la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿ya? Felizmente, no es tan frecuente, ¿no? Porque causa época temprana edad, ¿ya? Inclusive a partir de los 30, inclusive antes de los 30, siendo el punto de corte normal más de 40 años para aparición de época. ¿Ya? En sexo, por ejemplo, se sabe ya que las mujeres son más vulnerables al humo del tabaco, por lo cual desarrollan enfermedad más grave que los hombres, ¿ya? Y su riesgo de hacer enfermedad es mayor, con un radio de 2.75 en comparación al hombre de 1.95. Ya se sabe también que las infecciones respiratorias graves adquiridas durante la infancia también son factores de riesgo para EPOC, como lo son también un envejecimiento pulmonar acelerado, como dijimos anteriormente. Al igual que la tuberculosis, tuberculosis es un factor de riesgo que desarrolla obstrucción crónica hasta en un 2.33 veces más frecuente que una persona que no ha tenido tuberculosis. ¿Ya? En hasta un 69% de estos casos la T es el único factor de riesgo. O sea, cuando se buscó si esta persona había fumado, tenía deficiencia de alfa-1 antitripsina o se había expuesto a otro tipo de humos o vapores, se encontró que no, que lo único que tenía era, o que había tenido, era tuberculosis, ¿no?
Ahora, el VIH también es importante. El VIH también se ha asociado a mayor riesgo de EPOC, básicamente por alteraciones en la metilación epitelial respiratoria. Y por supuesto tenemos al principal factor de riesgo, ¿no? El tabaco, ¿no? Ya sea en su forma activa o pasiva. ¿Ya? Es responsable del 70% de los casos de EPOC en los países ricos y del 30-40% en países en desarrollo. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Sin dejar de lado, pues, otras formas de contaminación, ¿no? O de exposición a vapores, humos, ¿no? Que también pueden aparecer como factores de riesgo. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadrito que, ¿no?, que lo traje a colación, donde vemos que, miren, todos los factores de riesgo, que básicamente genéticos, eventos de la niñez, hablemos de infecciones en la infancia, parto prematuro, ya bajo peso al nacer, el tabaquismo, ya, ojo, unos piensan que el cigarrillo electrónico, el vapeo no es un factor de riesgo. Falso, porque sí lo es, ya, al igual que el consumo de cannabis, así que no están exentos los fumadores de cigarrillo electrónico de tener EPOC. Acá tenemos estos patrones, ¿no?, clásicos ¿no?, de la forma de los fenotipos clásicos del EPOC, ¿no?, que han ido cambiando en el tiempo. Recordar, ¿no?, condiciones, ¿no? Una bronquitis crónica, que es aquel que, según definición, tose más de 3 meses consecutivos durante por lo menos 2 años, ¿no? ¿Ya? Y que tendría obviamente a ser ¿no?, un paciente hipoxémico, ¿no? El tener hipoxia le generaba cianosis, ¿no? Era un paciente obviamente aumentado de peso. ¿Por qué? Por presencia de edema, porque el paciente obviamente casi no se movilizaba por la dificultad respiratoria. Ya, inclusive ya este paciente con hipoxemia crónica generaba ya retención de CO2 y generaba insuficiencia cardíaca derecha, y por eso obviamente se dematizaba, ¿no? Lo llamaban esto el abotagado azul, ¿no? Azul por la cianosis, ¿no? El uso de la hipoxia, ¿no? Y del otro lado está el otro componente que se llama el componente enfisematoso, y el paciente que tenía mayor componente enfisematoso, ¿no?, lo llamaban el soplador rosado, ¿no? Un paciente obviamente producto ya de la gran disnea, mucho mayor que el abotagado azul, ¿no? Del esfuerzo en tratar de vaciar ese aire que se quedaba atrapado en el pulmón, ¿no? Obviamente le generaba una hipercatabolia y una sarcopenia muscular importante. El paciente básicamente estaba totalmente adelgazado, con una disnea marcada, ¿no? Pero le decían el soplador rosado porque no presentaba una franca hipoxemia como decía el abotagado azul, porque había estasis, ¿no? El oxígeno sí circulaba. El problema básicamente era el vaciamiento alveolar, ¿no? Producto de esta ruptura en las paredes elásticas de los alveolos que genera un gran enfisema, ¿no? Ahora, cuando hablamos de fisiopatología, es importante recordar algunas cosas, ¿no? Que sucede en un EPOC. Una inflamación crónica, ya sea por tabaco, por vapores, por biomasa, y esto que genera un proceso inflamatorio importante donde actúan fundamentalmente macrófagos y neutrófilos a nivel alveolar, ¿no? Por otro lado, existe un desequilibrio enzimático. Y dijimos que hay una alteración a nivel de déficit de alfa-1 antitripsina, pero no solamente eso, sino que existe una sobreproducción de proteasas, metaloproteasas, como la 12, como la 9, como la catepsina, y estas obviamente superan a las antiproteasas. Y estas proteasas, ¿qué hacen? Rompen los puentes elásticos, ¿no? Y al romper el puente elástico no hay retroceso elástico adecuado, y este pulmón no puede vaciar el contenido de dióxido, ¿no? Y se queda atrapado de aire, y cada vez es más difícil que ingrese aire porque el pulmón ya no tiene dónde recibir más flujo de aire. Y por otro lado, también a nivel de las vías de conducción se producen cambios.
hipersecreción, alteración de las estructuras, inflamación, engrosamiento de la pared, ¿no? Remodelación, ¿no? ¿Ya? Como dijimos, este desequilibrio enzimático va a llevar ¿a qué? A una destrucción de las paredes alveolares, pérdida de los anclajes bronquiales anatómicos, y esto va a llevar a un enfisema, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito que básicamente resume casi lo mismo que les conté anteriormente, ¿no? Una susceptibilidad genética, lo fundamental, deficiencia de alfa-1 antihistamina, pero no lo único, y por otro lado, alteraciones, daños medioambientales, ¿no? Que van a producir, ¿no? Que van a producir daño en el tejido pulmonar, con aumento de los radicales libres, con aumento de las proteasas. Esto van a generar un estado inflamatorio pulmonar con aumento de citoquinas, mayor estrés oxidativo y mayor función de las proteasas con destrucción de las paredes alveolares, ¿no? Estas citoquinas van a llevar a un proceso inflamatorio, fundamentalmente, dije, macrófagos y neutrófilos, que van a llevar a la larga a un proceso inflamatorio con alteración de la estructura anatómica y fibrosis de las paredes de la vía aérea, ¿no? Con engrosamiento. Por otro lado, este componente inflamatorio también va a llevar a aumento en la producción de las células glomérulas caliciformes con mayor producción de moco, y esos tapones de moco también van a aumentar la resistencia de la vía aérea y van a impedir un adecuado barrido mucociliar, ¿no? Por otro lado, las destrucciones producto del aumento de la actividad proteolítica, ¿no? Van a alterar la capacidad elástica del retroceso elástico del pulmón, generando mayor atrapamiento aéreo, ¿ya? Van a alterar estructuras de soporte, ¿no? En la vía aérea, ¿no? Generando colapso de la vía aérea, colapso de los alvéolos, ¿no? Y pulmones hiperinsuflados, ¿no? Y al final con aparición de bulas. Todo esto, llámese a la larga bronquitis crónica o enfisema, van a formar parte de la definición de el EPOC. Ahora, uno a veces se pregunta, ¿no? Pero doctor, yo conozco familiares que fuman y están normal, y no tosen, no se agitan, ¿no? ¿Ya? ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Y por otro lado hay otros que no, otros que fuman muy poquito y ya están con síntomas, ¿no? ¿Puede pasar? Sí. Porque si bien es cierto, el factor de riesgo, llámese biomasa, pero fundamentalmente a tabaco es importante para la aparición de esta enfermedad, hay características dentro de las personas que las hacen más proclives a, ¿no? Si a estas características de las personas asociamos la exposición a biomasa, le asociamos la exposición a vapores, humos, le asociamos y fundamentalmente a tabaco, la posibilidad de desarrollo de EPOC es mucho, mucho mayor. Y existen dos tipos de personas, aquellas que, lo había dicho inicialmente, que tienen una declinación acelerada de la función pulmonar, que son mucho más proclives a tempranamente desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y aquellas que tienen ya desde un inicio un crecimiento pulmonar anormal. Estas que no logran alcanzar una función pulmonar estándar, ¿ya? ¿No? También tienen un riesgo mucho más temprano, mucho más rápido de llegar al umbral del EPOC. Entonces, para reducir, ¿qué hay dentro de la fisiopatología EPOC? Hipersecreción de moco, alteración de clara mucociliar. Esto va a llevar a una reducción de flujo aéreo. Por otro lado está la acción de las proteasas, ¿no? Que van a llevar a hiperinsuflación y enfisema, que va a llevar a la larga a la alteración del intercambio gaseoso, ¿no? Esta alteración del intercambio gaseoso, ¿qué va a generar? Va a generar hipoxemia, va a generar hipercapnia, ¿no? Y esto se va a traducir como hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca derecha, que cuando es secundaria a un enfisema pulmonar se llama cor pulmonar, ¿no? Y el organismo, como forma compensatoria, va a generar una policitemia. ¿Qué es la policitemia? Aumento en el número de glóbulos rojos, ¿no? Para compensar esta hipoxemia crónica, ¿no? Pero que a la larga también va a ser perjudicial para la persona. Entonces, ¿en quién debemos sospechar EPOC?
En aquella persona, obviamente, que presenta una tos importante, una tos normalmente productiva, con expectoración frecuente, que ya tiene una disnea ya de base, ya, que esta disnea puede progresar en el tiempo, ya. Entonces, si yo tengo a esta persona y encima tengo los factores de riesgo, ¿no?, que he mencionado, es importantísimo, por no decir obligatorio, que yo como médico, si lo puedo hacer, lo hago, y si no, derive a la persona que lo puede hacer, le realice una espirometría para confirmar mi sospecha. ¿Sí? Ya. Ahora, han aparecido nuevos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la persona en riesgo. La persona en riesgo es aquella persona que está expuesto a estos factores de riesgo, que todavía se mantiene asintomático, pero que felizmente tiene una espirometría normal. Pero ojo, y está expuesto. Entonces, a partir de ahí debería intervenir nosotros como personal de salud. Existe también ya el nuevo concepto del pre-EPOC. Es aquella persona que tiene síntomas respiratorios, que tiene hallazgos tomográficos ya en los cuales se puede ver, de lo cual vamos a hablar más adelante, cambios asociados a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero cuando uno le hace una espirometría, todavía no tiene limitación de flujo aéreo. Entonces, esta persona también es una persona que deberíamos seguirla estrechamente y tratar, obviamente, de evitar que se siga exponiendo a los factores de riesgo, ¿no? Y ya está, pues, ya el EPOC confirmado en aquella persona que, aparte de los síntomas, que aparte de los factores de riesgo, tiene la espirometría y con esta se confirma, ¿no? Ojo, la reversibilidad, que es importante y que define el asma, porque el asma también es una enfermedad obstructiva, ¿ya? No descarta el EPOC, porque una persona puede tener un sobrediagnóstico, por una persona con asma que se exponga a factores de riesgo, que también puede hacer EPOC. Ya, entonces, cuidado, el que revierta no me descarta EPOC. Acá tenemos un grafiquito de una espirometría normal. Miren, la relación entre volumen y tiempo, ¿ya? Y para ver más o menos, ¿no? Se dice que, ya, en el primer segundo, en una espirometría normal, la persona tiene que alcanzar en promedio el 80% de su capacidad vital forzada. Cuando uno sopla en un espirómetro, al primer segundo yo debería alcanzar por lo menos el 80%, ¿no?, en condiciones normales. ¿Qué pasa en el EPOC? Como el paciente pierde fuerza en el retroceso elástico, por un lado, y por otro lado hay un aumento marcado de la resistencia en la vía aérea producto del engrosamiento de las paredes, producto de los tapones de moco, producto de la inflamación. ¿Qué va a pasar cuando yo trate de soplar para botar el aire? No voy a poder eliminar el 80% al primer segundo. Me va a costar. Entonces, ¿qué voy a alcanzar al primer segundo? Menos del 80, menos del 70. Y cuanto más obstruido esté, cuanto más destrucción de paredes alveolares haya, menos 50, menos 40, el 30%. Debiendo ser idealmente el 80%. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, ¿no? Destrucción a nivel alveolar y, por otro lado, alteración, remodelamiento, engrosamiento, inflamación, tapones de moco, ¿no?, que aumentan la resistencia a la vía aérea y me dificultan el vaciamiento, ¿no?, de aire. Esto es un concepto que es importante, ¿ya? La espirometría, si la vamos a realizar, siempre debe ser 20 minutos después de utilizar los 400 microgramos de salbutamol, ¿no? Dijimos que la obstrucción se da post-broncodilatador. Cuando esta relación se da post-broncodilatador. De ahí vamos a hablar de otro concepto, que es el link, que es un concepto más moderno, que sí me gustaría que por lo menos lo entiendan, y vamos aquí, ¿no? Este cuadrito nos habla básicamente del diagnóstico espirométrico, ¿no?
¿Qué pasa? O sea, si bien es cierto, todavía mundialmente, y esto es importante que lo tengan porque es lo que vale, se define obstrucción como una relación entre BF1 y capacidad vital forzada menor del 0.7 o 70%. Se vio a lo largo de los años que existían, por ejemplo, personas adultas, en especial por el umbral mayor a 60 años, que tenían ya una relación BF1 sobre capacidad vital forzada menor del 70%, pero no tenían ningún factor de riesgo y no cumplían ningún criterio de EPOC, por lo menos de factor de riesgo y sintomatológico. Y lo único que cumplía con la espirometría que tenía una relación menor de 0.7. Entonces uno pensaba que los estamos sobrediagnosticando, ¿no? Sobrediagnosticando, adultos a partir de 60, sobrediagnosticando. Entonces, ¿qué pasaba? Podíamos estar aumentando el número de pacientes de EPOC que en realidad no existían, ¿no? Y por otro lado, existen personas jóvenes, ¿no? ¿Ya? Que de repente sí tienen problema obstructivo, pero pese a eso están por encima de 70%. ¿Ya? O sea que no, según esto, no deberían tener obstrucción. Entonces, ante esta controversia apareció lo que llaman el LIN. ¿Qué es LIN? Límite inferior de la normalidad. Límite inferior de la normalidad. Entonces ya es aceptado que para hablar de obstrucción, en especial en aquellas personas mayores de 60 años, se hable que sea menor, no de 0,7, sino menor del LIN. Sería lo ideal, que sea menor del LIN, del límite inferior de la normalidad, para su edad, para su condición. ¿No? El LIN obviamente va a variar de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a la raza, de acuerdo al peso, ¿no? Va a variar el LIN. Entonces, cuando hablamos de obstrucción, idealmente debiera ser cuando la espirometría muestra una relación de BF1 y capacidad vital forzada menor del límite inferior de la normalidad. Eso es lo que debiera ser. Pero todavía se acepta como definición, ojo, como definición, la relación menor de 0.7. Ahora, como toda enfermedad, es plausible ser clasificada y se clasifica en base a la gravedad de la obstrucción. Eso es lo que nosotros llamamos los estadios GOL, en base al valor de BF1 postbroncodilatador del predicho. ¿Qué es el predicho, doctor? El predicho es el valor ideal para tu edad, talla, raza, sexo. Es lo que tú debieras alcanzar en condiciones normales. A eso llamamos predicho. Entonces, aquel que tiene una obstrucción leve es aquel que cumple con esta relación postbronquiolatoria menor de 0.7, pero que su volumen expiratorio forzado al primer segundo todavía está por encima del 80%. En cambio, el GOL 4, que es el obstruido muy grave, aquel que tiene esta relación menor de 0.7, pero su volumen expiratorio forzado al primer segundo, dijimos que es lo que tú soplas al primer segundo, que normalmente debería alcanzar el 80% mínimo, ideal, ya no está ahí, sino está en menos del 30%. Y este paciente obviamente va a tener ya una clínica florida, ¿no? Y su pronóstico no va a ser nada bueno. Pero ojo, siempre es importante, chicos, que cuando uno enfoca a un paciente con dificultad respiratoria, con tos crónica, ¿no? Ya, no nos encasillemos si por ahí un cuadro obstructivo bronquial, no nos consiguemos en que solo podría ser EPOC. Siempre hay que mirar más allá. Siempre las enfermedades pulmonares lamentablemente tienen síntomas que convergen o son propios o son comunes, son comunes a varias patologías, ¿no? Entonces, no debiéramos encasillarnos siempre hasta confirmar el diagnóstico. De entre ellos está asma, las bronquiectasias, la misma insuficiencia cardíaca que no tiene nada que ver necesariamente con una patología primariamente pulmonar, ¿no? Existen por ahí otros, inclusive hasta medicamentos, ¿no? Reflujo gastroesofágico que también puede producir una tos crónica, ¿no? La tuberculosis que me puede ser una tos importante, productiva, una dificultad respiratoria, una baja de peso, ¿no? Y por ahí de repente hasta cuadros obstructivos, ¿no? Entonces, no encasillarme. Ahora, cuando yo evalúo y he confirmado mi diagnóstico de EPOC,
tengo que ver esta enfermedad en base a su impacto, para el paciente, ¿no? En cuanto a su salud. Y para esto tengo que valorar determinados ítems, valorar sus síntomas, valorar el grado de limitación, y eso es básicamente el grado de obstrucción, es la clasificación GOLD. ¿Qué tan frecuente se exacerba? Ya vamos a hablar un poco más adelante de lo que es exacerbación. Y las comorbilidades. Para valorar sus síntomas existen test, sí, existen test para valorar los síntomas, que es el denominado CCQ, o también lo tenemos el EPOCAT, el test, ¿no? Para evaluar clínicamente al EPOC, y el test de disnea, la escala de disnea, que ya la conocemos nosotros, porque lo hemos empleado, que se emplea no solamente en EPOC, ¿no? ¿Ya? Por aquí, tenemos la escala modificada del Medical Research Council, que es la que todos conocemos, ¿sí? Ya solamente se las estoy mostrando, pero ya la vimos. Este es el EPOCAT, que miren que tiene básicamente 6 graduaciones, de 0 a 5, ¿sí? Obviamente, a mayor puntaje, mayor severidad de la sintomatología, ¿sí? Acá tenemos ya lo que vi, la clasificación GOLD, para ver básicamente severidad de la obstrucción. Y, como le dije, las exacerbaciones son importantes, son sumamente importantes, porque cada exacerbación va a empeorar el estado basal del paciente. Cada exacerbación que tenga va a empeorar su estado basal. Bien. 2 o más exacerbaciones en el último año o la presencia de un BF1 menor de 50% ya son indicadores de alto riesgo en una persona con EPOC. ¿Ya? Al igual que una o más hospitalizaciones por EPOC, ¿no? Entonces, en base a estas premisas, ¿no? Ya, llámese exacerbaciones, llámese grado de obstrucción, ¿no? Ya, llámese sintomatología, se clasificó fenotípicamente en 3 grupos, ¿no? El grupo A, el grupo B y el grupo E. Se hizo la clasificación mundial del EPOC, ¿no? Siendo obviamente los de mayor riesgo los del grupo E, porque eran exacerbadores que ya habían tenido, ¿no? Por lo que de repente más de una hospitalización, ya que tenían ¿cómo se llama? Un índice de disnea ya importante y una clasificación del TSCAT alta. ¿Ya? Entonces, estos pacientes eran los de mayor riesgo. Pero existen otras clasificaciones de severidad, ¿no? Y apareció el índice Bode, ¿ya? El índice Bode, ya que básicamente que ve la oxigenación, que ve el índice de masa, ¿no? Que ve la disnea y que ve el test de caminata, ¿no? ¿Ya? Utiliza, como le dije, el índice de masa, el BF1 en base a esta escala GOLD, ¿ya? ¿No? La disnea, ¿ya? La escala de disnea y el test de caminata, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque cuanto más puntaje tenga el paciente como índice de Bode, ¿ya? Cuanto más puntaje tenga el paciente para el índice de Bode, ¿no? Su sobrevida va a ser menor. ¿Ya? Como dije, cuando evaluamos un EPOC es importante evaluar las comorbilidades. ¿Y qué comorbilidades hacen sinergismo con EPOC? Pues varias, ¿ya? Dentro de las fundamentales principales, las enfermedades cardiovasculares, pero no solamente, ¿no? La osteoporosis, infecciones respiratorias, problemas inclusive del entorno, ¿no? Psicosomático, como la ansiedad, la depresión, la diabetes, ¿no? Informativas como cáncer de pulmón y bronquiectasia, ¿no? Estas se potencian
y el EPOC las potencia también, ¿no? Entonces hay un sinergismo. Le dije que al inicio que voy a hablar un poco de la parte de los patrones radiológicos, en especial la tomografía, pero no, sin dejar de pasar la radiografía, ¿no? Que es el examen también que deberíamos solicitar como parte del estudio de un paciente con EPOC, ¿no? ¿Ya? Y aquí vamos a poder ver de repente dos formas de presentación en una persona que ya tiene síntomas. Uno es la presencia de bulas, que son ¿no? como burbujas de aire de paredes delgadas que básicamente representan aire, ¿no? Y esta burbuja que es alvéolos que se han roto. Alvéolos que se han roto, ¿no? Básicamente es eso, destrucción de los alvéolos con hiperinsuflación, ¿no? Y por otro lado vamos a ver si nos vamos hacia la parte fenotípica y nos encuadramos ¿no? en el abotagado azul, el bronquítico crónico, aquel que tiene pues bronquiectasias, tapones de moco, tractos, ¿no? Con aumento de la trama pulmonar, ¿no? Ese es característico del bronquítico, ¿no? Ya. Pero a veces pues estos hallazgos no son tempranos, ¿no? No son tempranos en un paciente con EPOC, ¿no? Entonces, un mayor acercamiento diagnóstico lo tenemos mediante la tomografía, ¿no? Que va a mostrar ya alteraciones incipientes, ¿no? De repente sin manifestaciones clínicas, como hemos visto en el caso del PREPOC, o con algunos síntomas, pero con una espirometría todavía normal, ¿no? Y esto nos permite que, si no tiene factores de riesgo, seguir investigando, porque de repente alguno tiene, o de repente, si no es así, de repente algún factor genético, si encontramos eso, ¿no? Y hacerle seguimiento con espirometrías, ¿no? La idea es que no presente patrón obstructivo, ¿no? Entonces, la tomografía ha venido a ayudar a mostrar signos tempranos de obstrucción bronquial, ¿no? Del EPOC, ¿no? Y vamos ya a entrar a la parte del tratamiento, ¿no? ¿Cómo tratamos al paciente? Bueno, los pilares básicamente empecemos de lo no farmacológico, ¿no? Y a la cabeza, pues, es si el factor de riesgo de mi paciente es el consumo de tabaco, pues la cesación tabáquica debe ser mi principal objetivo. Si por otro lado mi paciente tiene un problema obstructivo producto de la exposición a biomasa, pues el control de la biomasa tendrá que ser mi principal objetivo. Pero doctor, ¿yo cómo cocino entonces? Mucho mejor si sería un espacio abierto y de lo contrario tener un sistema de salida de ese humo, ¿no? Hacia afuera, hacia arriba, hacia el medio ambiente, pero que no ingrese dentro de la cocina, porque ese humo que usted absorbe, ¿no? Ingresa a su pulmón y los daña. Entonces, tendríamos que cambiar ese concepto. Por otro lado, el consumo de tabaco es harto complicado, la verdad. Es harto complicado porque la adherencia al consumo de tabaco es muy fuerte, pero hay formas, sí, tiene que ser un trabajo multidisciplinario, ¿no? La vacunación es importante, sí, porque uno de los factores de riesgo para aparición de exacerbaciones son las infecciones. Y dijimos que una exacerbación contribuye a un mayor deterioro basal de la persona. La persona, luego de sufrir una exacerbación, ya no es la misma que antes de. Tengan por seguro que su BF1 ha disminuido ya no regresa a su mismo basal. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, si tengo medidas para disminuir el que pueda hacer una infección respiratoria, pues las puedo usar. Y una de las medidas preventivas más importantes en el mundo para prevenir enfermedades se llama vacunas. ¿Sí? Se llama vacunas. ¿Y qué vacunas son importantes en un paciente con EPOC? Influenza, SARS-CoV-2, neumococo, toferina, sincicial respiratorio, ¿no? Ya. Y otra cosa que también ayuda, obviamente, en el paciente ya asintomático, ¿no? Ya, es la rehabilitación pulmonar. No todo es medicamento. La rehabilitación pulmonar es importante siempre y cuando esta sea realizada por personal experto, ¿no? Personal experto. ¿Por qué? Porque va a ser que esta persona que tiene ya una marcada disnea, limitación funcional, pues mejore funcionalmente,
consuma menos oxígeno, ¿no? Tolere mejor la disnea y tenga una mejor calidad de vida. Entonces, cuando estamos ante un EPOC estable, evaluar síntomas, factores de riesgo, evaluar cómo está el expiro, evaluar comorbilidades, ¿no? ¿Ya? Revisar, pues, cómo está su actividad física, si la hace, no la hace, si no la puede hacer o no la puede hacer, si requiere o no rehabilitación pulmonar, si ya tiene indicación de oxígeno de repente, cómo está su estado de vacunas, ¿no? Qué comorbilidades tiene, si están siendo bien controladas o no están siendo bien controladas, ¿no? Y por otro lado, ya mi paciente ya se lo tengo, bueno, en mi consultorio, tendré que ver cómo está su grado de obstrucción mediante una espirometría, ver qué síntomas tiene para ver si ya tiene, con el CAT y con la escala de disnea, para ver dónde lo ubico dentro de la clasificación fenotípica, ¿no? ¿Cómo está su estado de tabaquismo actual? ¿Cómo puedo controlarlo, no? ¿Ya? Y una vez que ya haya visto todo eso, esperé cómo lo afronto, ¿no? Aparte las medidas no farmacológicas, ¿no? Tendré que empezar con con fármacos adecuados de acuerdo a su grado de severidad, ¿no? Muy, acá hay bueno, más de lo mismo, ¿no? Dijimos cuándo vacunar y los grados de evidencia, pero esta diapositiva la mostré básicamente por la parte de abajo, que es que la oxigenoterapia, ojo, cuando conversamos dijimos que el oxígeno era un medicamento, ya dije por qué era un medicamento, que antes no es solamente un soporte, no un suplemento, no, sino es ya considerado como un medicamento. ¿Y sirve el oxígeno en un paciente con EPOC? Sí, obviamente. Pero ¿cuándo sirve? ¿Cuándo tengo que usarlo? ¿Ya? Bueno, entonces, cuando yo ya empleo oxígeno en un paciente con EPOC, cuando ya mi presión arterial de oxígeno en condiciones ambientales, o sea, ¿no? 21, está en menor de 55 milímetros de mercurio y ya tiene una saturación menor de 88%. O es mayor de 55, pero menor de 60, pero ya tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Llámese incurgitación yugular, llámese hepatomegalia, llámese edema de miembros inferiores, ¿no? Ya, en este caso, ya este paciente es plausible de suplemento con oxígeno. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debe utilizar un paciente diario? Por lo menos en 15 a 16 horas. 15 a 16 horas diario. ¿Para mejorar qué, doctor? Mejorar sobrevida y calidad de vida. Y doctor, y si usa solamente 5 horas, no ha demostrado nada. Sí, el tiempo mínimo 15 a 16 horas diario es lo que ha demostrado mejorar sobrevida y calidad de vida. Pero por otro lado tengo los fármacos, y los fármacos fundamentalmente cuando se habla de la parte de terapia farmacológica hablamos de broncodilatadora, que son la piedra angular del manejo del paciente con EPOC, a diferencia del asma que dijimos que era el glucocorticoide, la piedra angular cuando hablamos, ¿no?, de los glucocorticoides. ¿Sí? ¿Y por qué sirven? ¿Y por qué funcionan? ¿Y qué busco con los broncodilatadores según EPOC? Primero, reducir los síntomas que se producen por broncoconstricción, obstrucción bronquial con limitación de flujo aéreo. Reducir la frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones. Y mejorar la tolerancia al ejercicio y el estado de salud. Una cosa importante, chicos, que diferencia el EPOC del asma es que en el EPOC no voy a lograr revertir la obstrucción. Y eso es que les quede claro. En el asma sí. Yo diría que en gran parte del asma, salvo que tenga un asma ya con remodelación, pero en gran parte del asma sí. En el EPOC, no. En el EPOC voy a lograr mejorar sus síntomas, disminuir el riesgo de exacerbaciones, mejorar la tolerancia a la actividad física, la disnea. Y la obstrucción, doctor, va a seguir. Va a seguir. Esa no la puedo cambiar con los broncodilatadores. Ya no. En cambio, en el asma sí, con los broncodilatadores y fundamentalmente con los glucocorticoides. Ya, entonces, van a reducir los síntomas, en especial cuando combinamos los SABA, que eran los broncodilatadores de acción corta, y los SAMA, que son antimuscarínicos de acción corta, mejoran los síntomas. Y pueden mejorar inclusive hasta el BEF1 en ciertas condiciones.
Ya cuando hablamos de los broncodilatadores de acción prolongada, su función es mucho mejor todavía porque permanecen más en el tiempo, ¿ya? Si comparamos los LAMA, que son los antimuscarínicos, con los LABA, que son los broncodilatadores de acción prolongada, tiene mucho mejor acción los LAMA, que son los antimuscarínicos de acción prolongada, en parte de reducir las exacerbaciones y disminuir la tasa de hospitalizaciones, ¿no? Ya. Acá tenemos una lista de los medicamentos que fundamentalmente, como les dije, son broncodilatadores. Por ahí puede utilizarse corticoide. Yo ya les voy a decir en qué situaciones sí podría utilizar un glucocorticoide inhalado en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No están indicados en todos. Ya, entonces, vimos esta clasificación A, B y E, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente de grupo A, ¿no? Hay aquel paciente que tiene un CAT menor de 10, no se da frecuentemente, tiene menos de una exacerbación al año, no ha tenido hospitalizaciones en el último año, y su obstrucción no es tan importante según criterio de Gold, yo podría empezar con un solo broncodilatador, de preferencia un LAMA, Si por otro lado me encuentro en el grupo 2, ya podría emplear ya, ¿no? Un LAMA y un LABA, ¿ya? Y en grupo 3 ya podría emplear un LABA-LAMA o inclusive una terapia triple dependiendo de ciertas condiciones. Y estas condiciones son que tenga eosinófilos más de 300, ¿sí? Más de 300. Aquí más de lo mismo, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Así que si tiene menos de 300 o idealmente menos de 100, no debería utilizar corticoides. ¿Por qué? Porque se han asociado los glucocorticoides a aparición o mayor riesgo de neumonía. ¿No? Aquí básicamente es lo que he puesto para reforzar el concepto de glucocorticoides en EPOC, ¿no? ¿Ya? Bueno, si este paciente tiene una deficiencia de alfa-1 antitrypsina y tiene un EPOC temprano antes de los 30 años o entre los 30 y los 40, pues tendré que suplir la alfa-1 antitrypsina, ¿no? Para que este paciente no vaya a producción de enfisema. Lo de oxígeno ya lo comenté, no lo voy a volver a repetir. Ahora, ¿la cirugía tiene un rol en EPOC? Sí, cuando hay demasiado atrapamiento aéreo y se forman estas grandes bulas que limitan el adecuado vaciamiento de aire, el paciente no está totalmente atrapado. Entonces, estas burbujas, el ser retiradas, y esto se llama bulectomía, resección pulmonar, literalmente esta bula, puede mejorar la expansión pulmonar, mejorar el vaciamiento de aire. La verdad. Entonces, en estas circunstancias, sí la cirugía tiene un papel en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es lo que habíamos comentado al inicio, básicamente una terapia de rehabilitación, obviamente, con gente experta, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué son las exacerbaciones? Las exacerbaciones son empeoramiento de los síntomas respiratorios basales, que van a requerir una terapia adicional e inclusive cobertura antibiótica. ¿Ya? Y la idea es evitar la aparición de exacerbaciones o tratar tempranamente las infecciones para que éstas no generen un mayor daño sobre la función pulmonar del paciente. Hay factores de riesgo que pueden ser más frecuentes o que me lleven más a una exacerbación, sí. Pacientes con EPOC y edad avanzada, pacientes que tienen un mayor grado de obstrucción, pacientes que ya se han exacerbado previamente, pacientes que tienen un componente inflamatorio importante, ya sea por neutrófilo, ya sea por elevación de citoquinas, interleuquinas, qué sé yo. Pacientes que ya tengan una colonización, ya lo hemos visto en infectología, pacientes que ya estén colonizados por algún gran negativo, ya, en el peor de los casos pseudomonas, obviamente la posibilidad de que reciba esta infección va a ser mucho mayor. Pacientes que tengan una tos productiva importante, porque ustedes saben que este va a ser caldo de cultivo para infecciones frecuentes. Y fundamentalmente, pacientes que tienen comorbilidades. Pacientes que tienen comorbilidades, dijimos el sinergismo, estas pueden potenciar el deterioro del EPOC y la aparición más temprana de exacerbaciones.
La mortalidad estimada por una exacerbación de EPOC puede llegar hasta el 24% en una sala general. Y si este paciente lamentablemente ingresa a la UCI, puede llegar a cerca del 50%. ¿Qué factores se han visto que están más asociados a mortalidad en un paciente con exacerbación? La hipoxemia, la hipercamia, si el paciente es tipo albuminémico de base, y esto lo puede tener un EPOC avanzado, si ha tenido exacerbaciones previas, ¿no? Tiene mayor riesgo de mortalidad. Miren aquí, si ha usado corticoides, que ya sabemos que felizmente ahora ya no forman parte de la gran parte del manejo de EPOC, sino en determinadas condiciones, y si es que ya tiene hipertensión pulmonar, producto de una hipoxemia crónica. ¿Qué va a generar las exacerbaciones? ¿No? Este cuadrito es importante sobre la persona. Mayor síntomas, mayor alteración de la función pulmonar, va a tener un impacto directo sobre la calidad de vida. Como les dije, va a deteriorar definitivamente su función pulmonar basal, la que tenía antes de. Obviamente va a haber un aumento del costo económico para la persona, ¿no? Para la persona, porque por todo lo que significa el tratamiento, y va a aumentar la mortalidad. ¿Producto de la exacerbación o ya por el deterioro de la calidad de vida posterior a la misma? Cuando se buscó etiologías de las principales causantes infecciosos de exacerbación, se vio porque fundamentalmente eran las bacterias, pero puede haber virus también. ¿Ya? ¿Qué hacer ahora si yo sospecho? Obviamente el examen físico y la historia va a ser importante. ¿Qué voy a buscar fundamentalmente una exacerbación? ¿Qué características? Aumento de la tos, se hace más productiva, hay mayor disnea, el aumento del volumen de la expectoración va a ser mucho mayor, va a tener más síntomas de disnea, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Entonces, eso me puede ayudar a definir etiologías. Podría, ¿no? Si la tos es purulenta, ¿no? Como se dice, probablemente sea más una infección bacteriana, ¿ya? Pero, ojo, que el hecho de que tenga disnea en el concepto de un paciente con EPOC no necesariamente significa que tenga una exacerbación, porque podría tener una descompensación de otras de las comorbilidades que tiene. Puede tener un infarto y va a tener disnea y no necesariamente una exacerbación. Puede tener un tromboembolismo pulmonar y va a tener disnea y dolor torácico y no necesariamente una exacerbación. Entonces voy a tener que también descartar que no se trate de una exacerbación, sino de repente de una descompensación de una de las comorbilidades o una compensación de una patología pulmonar que no necesariamente es el EPOC. ¿Qué tendría que brindarle? Igual, broncodilatadores. De acción rápida, inicialmente, de acción rápida. O la mezcla de broncodilatadores, ya me decía, broncodilatadores, beta-2 agonista y antimuscarínicos, ¿no? Y antibióticos, que es otra de las piedras angulares del manejo de las exacerbaciones, que va a depender de las condiciones del paciente. Los antibióticos van a depender de las condiciones del paciente y de sus factores de riesgo. ¿Ya? Pudiendo llegar hasta considerar el uso de antibióticos endovenosos, ¿no? Si tenemos pues, un paciente que está colonizado con pseudomonas, tendremos que darle pues, cefalopaminas antipseudomónicas, ¿no? O carbapenes, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuándo yo considero hospitalizar a un paciente con una exacerbación que me llegue a emergencia, ¿no? Si tiene una disnea intensa, si tiene una disnea que no mejora con el enfoque inicial o el tratamiento óptimo del paciente, si se le da un manejo o aumento de broncodilatadores y aún así fracasa y el paciente viene a emergencia, si tiene comorbilidades importantes y estas a su vez están descompensadas, no lo voy a mandar a su casa. Si ha tenido dos o tres exacerbaciones en el último año, pues este paciente no tiene que quedarse, no lo puedo mandar a su casa, ¿ya? Si ya tiene un trastorno a nivel de conciencia, ¿no? Si yo veo que está con un marcado uso de musculatura accesoria, no lo voy a mandar a su casa, lo tendré que hospitalizar, ¿no? Si tiene una hipoxemia importante y una hipercapnia, no lo puedo mandar a su casa, lo tengo que hospitalizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, si lo hospitalizo, tendré que ver mis criterios en base a lo que les dije y ver si es que tiene factores de riesgo para infección por pseudomonas o no, ¿no? Tendré que asegurar un adecuado cultivo, ¿no? Y de tener factores de riesgo tendré que tratarlo con antibióticos para cubrir pseudomonas, ¿no? ¿Ya? Y tendré que evaluarlo, ¿ya? Si mi paciente evoluciona favorablemente, pues lo podré dar de alta
¿no? Evaluando siempre su función pulmonar, su oxigenación, cómo está clínicamente. Pero si pese al manejo inicial el paciente no va bien, tendré que pensar ya de pasarlo de hospitalización a una sala de cuidados intensivos, ¿no? Esta es una clasificación de las exacerbaciones, la clasificación de Roma, básicamente, de leve, moderada a grave, ¿ya? Que se usa básicamente en las salas de emergencia de pacientes que vienen con EPO. ¿Ya? En el EPO tendremos que tener en cuenta, básicamente, para evaluar el pronóstico, esto sí es una constante, ¿ya? El riesgo cardiovascular, el riesgo que el EPOC pueda hacer un cáncer de pulmón, el riesgo que el EPOC me lleve a un impacto directo sobre inflamación sistémica, ¿ya? Y a la presencia de osteoporosis y caquexia, y más aún si uso corticoides. Y también un paciente de EPOC, un paciente con EPOC, ustedes no crean, fácilmente se deprime. ¿Por qué? Porque ya no está totalmente limitado por la disnea, ¿ya? ¿No? Y eso lo lleva a la depresión. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, está todo claro. Listo, entonces voy a enviarle las presentaciones, ¿sí? Te las mando, ya. Camila, te las mando entonces las dos, por favor, ¿ya? Sí, doctor, muchas gracias. Ya, listo. Nos vemos. Cuídense entonces. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.